was on before. Oh, no, it's on. Okay. Wow. Okay. Yeah. Okay, it's okay? Is it loud? It's okay? Okay. Are you ready? Are you going to behind me? ¿Escuchan bien? Huh? Are you going to behind me? No, go no, front. She's more beautiful than me. I'll be hiding from you. Well, it is really great to be back here. Es muy agradable estar de regreso aquí con ustedes. Yeah, I know many of you see me most of the Sundays. Muchas veces ustedes nos vemos durante los domingos, Yeah, but it's rare that I come and then speak to you. pero no es siempre que puedo tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y predicar. Yeah, I believe it's 3 or 4 years ago that I came and then spoke to you all. Y creo que han sido probablemente unos 3 o 4 años que han pasado desde la última vez que tuve la oportunidad de predicarles. Okay, so continue to pray for your senior pastor who's traveling. Y por favor sigan orando por su pastor, pastor principal que está todavía viajando. Yes. Today, I want to talk about grace. Hoy me gustaría hablarles del tema de la gracia. Yeah, not just grace, but it's amazing grace. No solamente de la gracia, pero de esa sublime gracia. Yeah, this is very famous in Korean and American churches. I'm not sure whether it's famous here too in Hispanic. This song, Oh, okay. Amazing Grace. Esta canción, que es un himno que hemos venido a conocer mucho, es un himno que es muy popular en la cultura anglosajona, también en la cultura coreana. Para nosotros los hispanos tal vez no tanto, pero ese himno que se llama Sublime Gracia. Okay, this is a song. I'm going to Es un himno, vamos a mostrarlo. Okay, it says, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see." Y el himno dice así: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Yeah, this song is about salvation. Este himno, esta canción, se trata de la salvación. This song is about the healing. Y también esta canción, este himno, se trata de nuestra sanidad. It's not just partial healing. Y no se trata de una sanidad parcial. It is a full healing, the healing all the way. Y habla de una sanación completa. So when you look at the song, it says, "A wretch was saved, Y cuando vemos en la letra de esta canción, dice que a un infeliz salvó. a lost was found, Al perdido lo halló blind can see." y el ciego puede ver. What a healing. Eso es una sanidad See, completa. do we deserve that healing? ¿Y nosotros nos merecemos ese tipo de sanidad? No. No. That's very simple. That is why we call that grace. Y por eso le llamamos a esto gracia. Not just grace, but it's amazing grace. No solamente una gracia cualquiera, pero una sublime gracia. Do you know why it's so amazing? ¿Y saben por qué es tan sublime, tan grande? Because God gave all. Es porque Dios lo dio todo. The Titus, the book we're going to talk about today, chapter 2, verse 14, En el libro que queremos enfocarnos hoy, el libro de Tito, it says, "Who gave himself for us." en el capítulo 2, el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. When Jesus gave, he did not give us some of what he had. Y cuando Dios se dio, cuando Jesús se entregó por nosotros, no se entregó en parte o algo de lo que Él tenía. Jesus gave himself for us. Dice que se dio a sí mismo completamente por nosotros. God went all the way. Dios fue hasta lo último. God said, "I am all in." Dios dijo, yo estoy 100% involucrado. So when God gave us all, Entonces- have we received all? Cuando Dios nos da todo, nosotros recibimos todo. Do you experience this amazing grace daily? ¿Ustedes experimentan este tipo de gracia, sublime gracia, a diario en sus vidas? So just imagine this. Así que imaginémonos esto. God comes to us Dios viene a nosotros and have this much of grace y Él tiene tanta gracia así that we can call a gift. y lo llamamos un regalo. This is what I want to give to you. Y Él nos dice, esto es todo lo que yo quiero darles a And we ustedes. all go to God, all go to God. Y nosotros todos Yeah. vamos a Dios And then like this,
Y vamos así con nuestras manos And then, what? God, you gave me so much. y agarramos un poquito y decimos, wow, Señor, nos diste tanto. Whatever grace you believe you experience daily Cualquier tipo de gracia que usted piensa que experimenta a diario is so little compared to what God wants to give to us. es completamente insignificante o muy pequeña comparado a la gracia que Dios nos quiere dar a diario. See, the Bible says if you accept God's amazing grace by believing Jesus, La Biblia nos dice que si aceptamos esa grande y sublime gracia al aceptar a Jesucristo, you are a new creation. somos una nueva criatura. So listen to what Paul says to Titus. Entonces vamos a ver lo que le dice Pablo a Tito. Okay, Titus chapter 2, verses 11 through 15. En Tito capítulo 2 versículos del 11 al 15. Okay, so for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodly and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our Lord, great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lowliness and to purify for himself a people for his own passion, who are zealous for good works. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. And amen to that. Amén. Here are the kinds of people we should become when God touches us with his amazing grace. Y este es el tipo de pueblo que nosotros debemos ser, el tipo de personas en las que nos debemos transformar cuando Dios nos toca con su sublime gracia. Okay, 3 different kinds of people. Hay 3 diferentes clases de personas o de pueblos. We become redeemed people. Nosotros nos convertimos en un pueblo redimido. We become purified people. Nosotros nos convertimos en un pueblo purificado And we become zealous people. y nos convertimos en un pueblo celoso. Now, they all appears in verse 14. Y todas estas descripciones aparecen en el versículo 14. But more detail about redeemed people in the verses 11. Pero vemos un poquito más de detalle de la descripción de lo que es un pueblo redimido en el capítulo 12. And more detail about purified people is in verse 12. Y en el versículo 11. Y en el versículo 12 vemos más detalles de la descripción de lo que es ser un pueblo purificado. And more detail about zealous people is in verse 13. Y más detalles sobre cómo nos convertimos en un pueblo celoso en el versículo 13. Okay, so let's looking at first that when God touches us with his amazing grace, Entonces vamos a ver esta primera descripción, que cuando la sublime gracia de Dios toca nuestras vidas, nos convertimos en un pueblo redimido. that we become redeemed people. Nos convertimos en ese pueblo redimido. Okay, verse 14 of Titus, En el versículo 14 de Tito, it says, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness. dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? So who gave himself for us? Entonces, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesus did. Jesús. To do what? ¿Para qué? To redeem us. Para redimirnos, Do you know the meaning of the redeem? para que seamos parte de ustedes son parte de los redimidos. Is to buy back. Y el significado de redimir es pagar la deuda, es comprar algo que se debía. Is to repurchase. Es comprar, ser comprado. Yeah. From what? ¿De qué? ¿De qué estamos siendo? Porque ¿cómo se está pagando esa deuda? ¿De quién estamos siendo comprados? Say from all the lawlessness, De Bible says. toda iniquidad del pecado. Okay, so law is from God. La ley viene de Dios. So lawlessness means without God. Y esa es equidad, y entonces la iniquidad o el pecado no es de Dios. That we call that hell. Y eso también lo vemos que eso pasa en el infierno. So Jesus gave himself for us to redeem us from Y hell. entonces Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos del pecado y del infierno. Okay, let's look at verse 11. Entonces vamos a ir regresar al versículo 11. It says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people." Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. The redemption, salvation, they're all same. La redención y la salvación son la misma cosa. See, salvation is to offer all people. La salvación es para todos. That means that everyone can be saved, but not everyone will be saved. Y eso quiere decir que todo el mundo, todos podemos ser salvos, pero no significa que todos vamos a ser salvos. Because not everyone will accept God's grace. Porque no todas las personas aceptan la gracia de Dios. If I tell you that I have $100, Si yo les digo a ustedes, tengo $100, and if you believe what I'm saying, then I'll give to you. y les digo, si ustedes creen en lo que yo estoy diciendo, yo les voy a dar esos $100. Then I probably hear many different kinds of responses. Y es posible que tenga varios tipos de respuestas. Yeah. Maybe some people says, "I don't believe you, Pastor Moon. Algunas personas me van a decir, no, yo no creo, Pastor Moon. Pastors don't carry that much cash." Y le van a decir, los pastores no tienen tanto dinero así. Or some people might say, "I don't believe you because you're not going to give to me." Y otro me puede decir, no, yo no lo creo porque yo no creo que de verdad me va a dar ese dinero. Well, some people might say, "Well, I don't need your money. I'm rich." Y otros me dirían, yo no necesito su dinero, yo tengo suficiente. Well, some people might say, "Why would you do that?" Y otros me van a decir, ¿y por qué hace eso? So there's the kind of response that people have for God's grace. Y esas representan algunas de las respuestas que muchas personas le dan a la oferta de la gracia de Dios. And some people says, "I don't need your grace, God. Muchas personas le dicen, yo no necesito tu gracia, Dios. I don't need you in my life." No te necesito en mi vida. But some people might ask, "Why would you do that?" Y muchas personas dirían, pero ¿por qué harías eso, Dios? Because it's a grace. Porque se trata de la gracia. God is love. Dios es amor God loves us. y Dios nos ama God created us. y Dios también nos creó And we belong to God. y nosotros le pertenecemos a Dios. So that is why God wants to give that to us. Y por eso es que Dios nos quiere dar ese regalo. See, we are the one who realize that gift and accept that gift. Y entonces nosotros somos los que entendemos que ese es un regalo y lo aceptamos. See, we are redeemed because Jesus paid for it. Y somos redimidos porque Jesucristo pagó la deuda. Anytime we think about the word redemption, I think about this story. Cada vez que pienso en la palabra redención, pienso en esta historia. This is a like fundraiser story. Es una historia sobre un evento de recaudación de fondos. So whenever we go to mission trips, short-term mission trips, Generalmente cuando estamos planificando hacer un viaje misionero, we do some kind of fundraisers, right? por lo But general usually, hacemos right? eventos para recaudar fondos. Yeah. Sometimes we do car wash. A veces hacemos lavados de Yeah. carros, Sometimes we do a bazaar. a veces hacemos ventas de diferentes cosas. Okay, years ago, I attended this church and we decided to do auction. Hace muchos años estaba en una iglesia y decidimos hacer como una subasta. So when you do auction, people have to donate things. Y cuando se hacen subastas en este tipo de eventos, generalmente las personas donan diferentes cosas. And one of the students said, "Oh, I want to donate my painting." Y uno de los estudiantes que estaba ahí dijo, yo quisiera donar o ofrecer mi trabajo de pintura, de pintar. He drew that when he was in elementary school. Que es una pintura. Y entonces era una pintura que él había hecho cuando estaba en la secundaria. So obviously it wasn't perfect. Y por supuesto no era una gran pintura. As far as we're concerned, it wasn't even that great. Y por lo menos en mi opinión la pintura no era muy buena. But he says, "I love this painting. This is my favorite." Pero él dijo, esta es mi pintura, mi dibujo favorito, me encanta. And then we asked, "Then why would you donate that?" Y entonces le dijimos, pero entonces ¿por qué quieres donarlo? And he says, "I want my dad to buy that for me." Y él dijo, yo quiero que mi papá me lo compre a mí. So after he donated, when we do auction, Entonces él lo donó y hacemos la subasta. he came to his father. Y él fue a su papá "Do you see that painting?" y le dijo, papá, ¿ves esa pintura, ese dibujo? And his father says, "Oh, wow, that's yours." Y el papá le dice, wow, ese es el tuyo. "Not anymore. Y le dice, no, ya no es Dad, mío. you need to buy that for me." Y yo necesito que me lo compres. So auction began. Entonces comienza la subasta And some other people wanted that painting. y otras personas querían el You know, the cuadro, auction la price pintura. goes up.
Y por supuesto, como es una subasta, va subiendo el precio. The higher the price goes up, the happier these students become. Y por supuesto, mientras más están subastando y subiendo el precio, este chico se pone más emocionado. Because that shows how much his father loves him. Porque le estaba demostrando a él cuánto su padre lo ama. And finally, his father got the paint. Y finalmente su papá pagó por la pintura. And this student was so happy. Y este estudiante, este chico estaba tan feliz I got my paint back. y dijo, ahora tengo mi cuadro de regreso, lo tengo otra vez. And his father was happy because the student was happy. Y por supuesto, el padre estaba feliz porque su hijo estaba feliz. I think about the redemption as that story. Y la idea de la redención me recuerda esta historia. God created each and every one of us. Dios nos creó a cada uno de nosotros. We belong to God. Nosotros le pertenecemos a Dios. But God had to send his own son to die for us, to buy us back. Pero Dios tuvo que enviar a su único hijo para comprarnos, para pagar la deuda. Because we are not born with the knowledge of God. Porque no nacemos con ese conocimiento de Dios. Some of you know that I am grandfather. Algunos de ustedes Maybe saben not all, que maybe all yo, of you. a lo mejor algunos o todos ustedes saben que yo recientemente me convertí en un abuelo. I love my grandson, Ezra. Amo mi nieto, su nombre es Esdra. He's very beautiful to me. Él es muy hermoso para mí Okay? And seems so innocent. y él se ve tan inocente, But we have a lot of work to do. pero sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Because this boy was born without knowledge of God. Porque este niño, este bebé ha nacido sin el conocimiento de Dios. God gave us a gift, us, my family. Y Dios nos ha dado este regalo en este niño a nosotros, a nuestra familia. And God is telling me and my family that now it is your responsibility to teach this boy to be able to accept the grace of God. Y ahora el Señor nos ha dado esta responsabilidad con este regalo y nos está diciendo a nuestra familia, ahora el trabajo de ustedes es enseñarle a este bebé, a este niño cuando crezca, el conocimiento de Dios. We all became redeemed people Nosotros todos nos convertimos en un pueblo redimido because of God's grace. por la gracia de Dios. Can you imagine how happy that Jesus would become when people becoming Christian? ¿Se pueden imaginar el gozo que siente el Señor Jesucristo cuando la gente lo acepta como su Salvador? Okay. Second is we become the purified people. En segundo lugar, nosotros nos convertimos en un pueblo purificado. Okay. Verse 14, once again, it says, and to purify for himself. Otra vez volviendo al versículo 14, dice, y purificar para sí. Yeah, Jesus did not just pay for us, but he purified us. Entonces no solamente Jesús pagó la deuda por nosotros, pero también nos purifica. See, God accepts us as broken people, but he does not want us to stay there. El Señor nos acepta como personas, como pecadores, como personas que estamos de necesidad de Él, pero no nos deja en ese estado. God's grace must change us. La gracia de Dios nos debe cambiar. Grace does not mean that what we do does not matter. Y la gracia no significa que las acciones que nosotros hacemos, las cosas que hacemos, no tienen ninguna importancia. See, we cannot purify ourselves. El asunto es que nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos. Only Jesus can do that. Solamente Jesús puede hacer eso por nosotros. But we must show that we are purified. Pero nosotros debemos demostrar que estamos siendo purificados. How can we do that? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? The verse 12 El versículo 12 says, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-control, upright, and godly lives in the present age. dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. How can we show to the whole world that we are purified? Entonces, ¿cómo le enseñamos al mundo que estamos siendo purificados? It says through a training. Es a través de esta enseñanza, este entrenamiento. Training requires time and effort. El aprendizaje, el entrenamiento requiere tiempo y esfuerzo. It doesn't work in overnight. No pasa de la noche a la mañana. Okay. Our purification will show to the whole world through our action in our life. Nosotros le demostramos al mundo que estamos siendo purificados a través de nuestras acciones y de cómo vivimos. That is why James said,
Y por eso Santiago dice faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. que la fe sin acción, sin obras, es muerta. Okay? And then also Jesus said Y también Jesucristo dijo that you will recognize them by their fruits. que todos los conocerán por sus frutos. So how can we change our action? Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras acciones? I just said through a training. Les acabo de decir a través del aprendizaje, el entrenamiento. Okay, the first training is rejecting our old self. Y en la primera parte de este aprendizaje y entrenamiento es rechazar o negar, morir a nuestra vieja vida. It says renounce ungodliness and worldly passion. Dice el versículo, renunciando a la impiedad y los deseos So mundanos. renounce means no. El renunciar quiere decir no. I don't know how many people are old enough to remember this. No sé cuántos de ustedes son lo suficientemente mayores para recordar esto. There was some campaign against drug in 1980s and 90s in America. Aquí en Estados Unidos, en los 80 y 90, hubo una campaña como en contra de las drogas. And do you remember that? The campaign says, just say no. Y no sé si a lo mejor algunos de ustedes recuerdan este eslogan, en inglés decía just say no, que en español decía simplemente di no. Said, just say no to drugs. O sea, simplemente di no a las drogas. That was the campaign. Eso fue como un eslogan y una campaña que hubo. Now we have to train ourselves, Y nosotros tenemos que entrenarnos a nosotros mismos. tell ourselves, O sea, decirnos a nosotros mismos, no. no. Every parent practice that a lot. Aquí los padres practican eso mucho con sus hijos. You look in your kids and no. Ustedes ven a su niño y le dicen no. No. Not to just kids, but to ourselves. Y por supuesto, no se lo decimos solamente a los niños, In pero the tenemos morning que when you look, decírnoslos a nosotros. sorry. In the morning when you look at yourself, Sorry. in the morning when you look at yourself in the mirror, En las mañanas cuando usted se está viendo en el espejo, look at yourself and say, no. mírese a sí mismo y dígase así no. No to what? No to ungodliness. Digas no a qué, no a las cosas inmundas. It's not someone else is going to tell us. No es que otra persona nos va a decir, no. We ourselves are going to tell ourselves. Tenemos que ser nosotros que nos digamos a nosotros mismos. If I see some ungodliness in me, Si veo alguna impiedad, impureza en mí, I tell myself, no. me voy a decir a mí misma no. If I see some worldly passion in me, Y si veo algunos deseos mundanos en mí, I said, no. voy a decir no. Okay, turn to the person next to you. Dígaselo a la persona que está a su lado. Say, no. Di no. I see worldly passion in you. No. Yo veo deseos mundanos en ti. Di no. I see ungodliness in you. Say, no. Yo veo impiedad e impureza en ti. Di no. Why do you think that Jesus started church and gathered us as a church? ¿Por qué ustedes creen que Jesucristo comenzó su pueblo como una iglesia y nos reunió como iglesia? So we're trying to help each other to be free from old self. Para que nosotros nos ayudemos los unos a los otros a ser libres de la vieja naturaleza. And then second is developing new self. Y por supuesto, así estamos entonces desarrollándonos en esta nueva It naturaleza. says self-controlled, upright, and godly. Dice las palabras que usa aquí, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Self-control is very important. Vivir sobriamente es algo muy importante. It is important enough that Paul repeated 5 times Yes. in Titus. Tan importante que Dios la repite 5 veces en este pasaje en Tito. See, Titus chapter 1 verse 8. En el capítulo 1 de Tito, versículo 8, So Paul is telling Titus to elect leaders. Pablo le está diciendo a Tito que seleccione a líderes. And Paul says, these are the kind of people you need to choose. Y Pablo le dice, estos son el tipo de hombres que tú debes escoger. It says hospitable, a lover of good, and self-control. Dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Okay? And then when you look at chapter 2 verse 2, Y si nos vamos al capítulo 2, versículo 2, this is to old men. aquí esto se lo está diciendo a todos los hombres. How many old men here? Perdón, a los ancianos. ¿Algún anciano aquí? I'm not old. Are you? Yo no soy viejo, ¿está usted viejo?
I am 60 years young. Yo tengo 60 años de niño. But if you think you're old man, Pero a los ancianos it says self-control in the middle. dice, sean sobrios. Okay? And chapter 2, verse 6, Y en el mismo capítulo 2, versículo 6, it says a younger man. a los jóvenes les dice, And I'm sure everybody say, I'm younger man. y aquí sí todo el mundo va a decir, yo soy joven, It says self-control. dice otra vez sobrio o prudente. sé And prudente. then, so if you're old man, if you're younger man, if you're leader of church, it doesn't matter who you are. Paul says people should control themselves. Entonces aquí estamos viendo que Pablo nos está hablando a todos, a los líderes, a los ancianos, a los jóvenes, a todos nos está llamando a ser sobrios. Why is that important? ¿Y por qué entonces esto es importante? Because it hurts people. Porque si no, eso le hace daño a la gente. Okay, let's move on. When people lose their control, it hurts people. Vamos a ponerlo así, cuando perdemos el control de nosotros mismos, cuando no somos sobrios, entonces le hacemos daño a otros. If people lose their control, it breaks or destroys the relationship. Cuando perdemos el control, cuando no tenemos dominio propio, tendemos a hacer daño o a dañar relaciones con otros. So it is so critical to be able to control ourselves. Y por eso es tan importante ser sobrios, tener dominio propio. Control your thought, Tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, control your emotion, controlar nuestras emociones, control your anger, controlar nuestra ira, control your tongue, controlar nuestra lengua, control your facial muscle. controlar las expresiones faciales que hacemos a veces. Do you know that you can control your facial muscle? ¿Sabían ustedes que ustedes pueden controlar los músculos de su cara? When you do not use muscle, you cannot use, it just doesn't work, or it doesn't actually do it, right? Si no pudiéramos controlar los músculos de nuestra cara, no pudiéramos, o sea, no When you get pudiéramos- older, it's harder to smile. a medida que vamos envejeciendo se hace un poquito más difícil sonreír, Because they haven't used that muscle a lot. porque no hemos usado muchas veces esos músculos de la sonrisa. See, one of the reasons I love the Hispanic culture, I guess. Una de las razones por las cuales me encanta tanto la cultura hispana, I don't know you remember, you know, you believe, but you have happy culture. yo no sé si ustedes saben que ustedes son conocidos como que ustedes tienen una cultura muy feliz. See, I see people from Europe, Yo veo a gente a veces de Europa, from Asia, de Asia, North America, South America, y comparo con Norteamérica, and I believe people Suramérica. from Central South America have a most exciting culture. Y cuando veo a los hispanos de Centroamérica, Suramérica, veo que tienen una cultura demasiado alegre. It's in your blood. Lo llevamos en la sangre. So praise God. Así que agradezcanle al Señor por eso. Yeah. But many people need to practice or exercise their muscle to be able to smile. Pero muchas personas necesitan practicar cómo usar los músculos de su cara para sonreír. Yeah, a lot of I lead Korean service in the first service, right? Y, 9:30? y hoy, por ejemplo, estuve en el servicio de la iglesia coreana temprano en la mañana. Yeah. So when we praise, not many people smile. Y cuando nosotros estamos alabando al Señor, no muchas personas sonríen. I say, come on, get excited, Y smile. yo le digo, vamos, vamos, congregación, sonrían. And they say, I am smiling. Y dice, estoy sonriendo. We need to be able to control ourselves from the muscle to thoughts and action. Pero necesitamos entonces practicar el dominio propio en todos los aspectos, desde nuestras expresiones faciales, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Because grace of God purified our hearts. Porque la gracia de Dios purifica nuestros corazones. And we need to be able to show that purification. Y necesitamos poder demostrar a otros esa purificación. Unfortunately, we are not perfect. Pero lamentablemente no somos perfectos. So we're going to fall many times. Así que vamos a fallar muchas veces. So pray and practice. Así que oremos y practiquemos. Once again, pray and practice. Una vez más, oremos y practiquemos. If you have a cup of water, a dirty water, Si tienen un vaso de agua sucia, how are you going to refill that water with a clean, a cup with a clean water? entonces ustedes van a agarrar ese mismo vaso y lo van a llenar con agua limpia. One way is just dump the whole water.
Por supuesto, tenemos que deshacernos de la agua sucia That's what God decided to do. y eso es lo que Dios hace en nuestras When vidas. you believe in Jesus Christ, my son, Cuando ustedes creen en Jesucristo, I would consider you as clean. el Dios nos dice, los voy a considerar limpios. But in fact, in life, it just doesn't work that way. Pero la verdad es que en la vida diaria no funciona exactamente así. Only way you can clean that water is keep on pouring clean water, they'll push out the other water. La única forma que podemos limpiar verdaderamente ese vaso es seguir poniendo agua limpia hasta que toda el agua sucia salga. And this is how we can clean ourselves. Y así es como nosotros podemos limpiarnos a nosotros mismos. Yes. Keep on feeding ourselves with the purification that Jesus allows us. Mientras nos estemos llenando de esa purificación, la cual solamente es posible a través de Jesucristo. So, chapter 2, verse 12, once again, Así que entonces volvemos al capítulo 2, versículo it 12. says, training self-control, upright, and godly lives. Entonces dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. If self-control is within us, Si entonces tenemos dominio propio en nosotros, upright is with others. entonces vivir justamente se trata de cómo nos relacionamos con otros. See, upright means honorable, honest. Ser justo significa ser honestos, honrables. See, we need to be honest and honorable when we deal with God. Nosotros necesitamos ser honestos y honrables cuando estamos tratando con Dios. And also it says godly. Y también dice piadosamente. Okay, godly means be like God. Y eso quiere decir, vivir piadosamente es vivir como Dios o ser como Dios. Our thoughts, our decisions, our actions should be like God. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones deben ser como las de Dios. See, when we are purified, Cuando estamos siendo purificados, we might not be perfect. no vamos a ser perfectos, We have new direction. pero tenemos una nueva dirección. We understand God's expectation. Entendemos en ese momento las expectativas que tiene Dios de nosotros. And that is why the last part of chapter 2, verse 12 says, godly lives in the present age. Y por eso esa parte del versículo dice que vivamos piadosamente. Y quiere decir en este siglo que estamos See, viviendo. our purification should appear in our daily life. Y por eso esta purificación por la que estamos pasando se debe hacer presente y manifiesta en nuestra vida diaria. Okay, so back to chapter 2, verse 14. Entonces regresamos al versículo 14 del It says, capítulo to 2. purify for himself. Entonces dice, y purificar para sí Yeah, a people for his own possession. un pueblo propio. So what Jesus is saying, I am purifying yourself to enough to be my own possession. Entonces básicamente Jesús está diciendo, los estoy purificando a ustedes para que entonces ustedes sean un pueblo mío, de mi posesión. Are you good enough to be Jesus' treasure? ¿Estamos nosotros lo suficientemente limpios para poder ser ese tesoro que le pertenece a Jesús? See, people are attracted to our lives. They may start to show an interest in our message. Si las personas empiezan a ser atraídas por la forma en la que vivimos, ellos también deben ser atraídos por el mensaje que nosotros estamos llevando. And thirdly, we should become zealous people. Y también vemos que como pueblo debemos convertirnos en un pueblo celoso. Okay, chapter 2, verse 14, last part, it says, who are zealous for good works. En el mismo versículo 14, en la última parte, dice, celoso de buenas obras. See, if you're touched by God's grace, Así que si nosotros hemos sido tocados por la gracia de Dios, you should be zealous for good works. debemos ser celosos por buenas obras. What are the good works? ¿Y qué son estas buenas obras? It is pleasing God, Es agradarle a Dios, obeying God, obedecer a Dios, loving God. amar a Dios, It's revealing God's glory. estar en la gloria de Dios. Okay, so chapter 2, verse 14, Entonces, en el capítulo 2, versículo 14, waiting for our blessed hope, the appearing of glory of our great God, the Savior, Jesus Christ. Chapter 2, verse 13. 13. Yes, 13. Aguardando la esperanza, en el versículo 13, perdón, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. See, we should be zealous for blessed hope. Y nosotros entonces debemos ser celosos
gozosos por esa esperanza bienaventurada que tenemos. That's the returning of Jesus Christ. Y ese es el regreso de lo que va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Are you waiting for that? ¿Está usted esperando por ese regreso? See, waiting does not mean just to rolling your thumb and spending time. Y el esperar no significa que nos vamos a sentar ahí dándole vuelta a los dedos y sin hacer nada. So when Bible says waiting, it means to be aware what's happening around us and discerning the right time. Cuando hablamos de esta palabra de esperar o aguardando, como dice este versículo, estamos como que pendientes de cuándo va a ser ese momento en que va a venir nuestro Señor See, Jesucristo. it is ready for the moment of appearing of the glory of our great God. Él es el estar listos para ese momento cuando Dios va a demostrar otra vez su gloria. Okay? When we are touched by God's grace, you should be zealous for God's glory. Cuando hemos sido tocados por la gracia de Dios, debemos ser celosos por la gloria de Dios. So what are those three kinds of people we should become? Entonces, ¿cuáles son esos tres tipos de pueblo, personas en las cuales debemos convertirnos? The redeemed people, Un pueblo redimido, purified people, un pueblo purificado zealous people. y un pueblo celoso. So when you're touched by God's grace, Así que cuando hemos sido tocados por la gracia de Dios, you should be able to say, I am redeemed by Jesus Christ. deberíamos decir, he sido redimido por la gracia de Dios. And I am purified by Jesus Christ. Y estoy siendo purificado por el Señor Jesucristo. And I'm zealous for the God's glory. Y estoy siendo celoso por la gloria de Dios. Okay, so now when we become those kind of people, chapter 2 verse 15 tells us what we should do. Y entonces cuando nos convertimos en este tipo de pueblo, de personas, en el versículo 15, entonces nos dice qué es lo que debemos hacer. It says, declare these things, exhort and rebuke within all authority, let no one disregard you. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. So declare first, and then, okay, encourage, discern, and endure. Okay, entonces lo primero que hacemos es hablar o declarar, debemos animar o exhortar, discernir, ¿verdad? Saber y perseverar en la obra. Okay, so declare these things, Bible says. Entonces dice hablar, declarar estas cosas. Declare sound doctrine. Hablar la sana doctrina. Chapter 2 verse 1 says, but as for you, teach what accords with the sound doctrine. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. We need to declare glory of God. Grace of God, I'm sorry. Nosotros debemos declarar la gracia de Dios. Yeah, for chapter 2 verse 11. Y en el capítulo 2, versículo 11, Say, for the grace of God has appeared. dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. And then glory of God needs to be declared. Entonces la gloria de Dios debe ser declarada. Verse 13, En el versículo 13 it says, the appearing of the glory of our great God and the Savior Jesus Christ. dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. So we need to declare sound doctrine. We need to declare grace of God. We need to declare glory of God. Nosotros debemos declarar o hablar la sana doctrina, debemos declarar o hablar la gloria de Dios y debemos declarar o hablar his glory, Declare glory of God. Yeah, in doctrine and what was the Doctrine, grace, word? glory. Y la gracia de Dios. Okay, got this? And then exhort. Y por supuesto hemos That sido means- llamados a exhortar. That means encourage. Y eso también quiere decir animar. See, we are gathering together because we all need encouragement. Nosotros estamos todos aquí reunidos porque necesitamos animarnos los unos a los otros. So I told you have I don't know, I can't call blood or culture of like being happy, smiling. Y como les había mencionado, ustedes tienen una cultura que es muy feliz, muy alegre. You see children say, wow, hi, good morning. Yo veo a todos los niños siempre diciendo, hola, buenos días. And then we should go a little more than that. Y generalmente hay mucho más que eso. Something if you can find something to be able to encourage, then we should be able to do that also. Y deberíamos hacer más, no solamente saludarnos, sino buscar formas de animarnos aún más. We're not only here to encourage one another, but even to rebuke.
Y no solamente eso, porque no estamos aquí solamente para animarnos los unos a los otros, pero también para exhortarnos, para confrontarnos. Yeah. You remember I said no? ¿Se acuerdan cuando les dije que digamos no? We need to discern what's good versus evil. Tenemos que entonces buscar discernimiento del Señor para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. And then Titus was a really young leader. Tito, aquí en este libro, él era un líder muy joven. So Paul was telling Titus that do not let anyone disregard you. Y entonces Pablo le está diciendo a Tito, no dejes que nadie te menosprecie. That with all the authority God gave you, you need to teach them. Y que con toda la autoridad que Dios te ha dado, tú debes enseñarles a otros. That is why I call that endure. Y por eso llamo a eso perseverar. We might face some hardships, Es posible que experimentemos dificultades, but we need to be able to keep on doing it. pero necesitamos seguir perseverando. I start with my message with the song Amazing Grace. Comencé este mensaje con esta canción o este himno, Sublime Gracia. So I want to sing this song together. Así que me gustaría que terminemos ahora cantando esta canción juntos. So I'm going to invite the praise team. Entonces vamos a pedirle al grupo de adoración que pase al frente.